Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Abacadosh, en el nombre grande y poderoso de nuestro don Yahshua HaMashiach. Háblanos a través de tu bendito Ruach HaKodesh. Abba, no queremos oír palabra de hombre. Abba, bebakasha, ministranos. Beshem Gadol Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Aleluya. Bendito es Yahweh Sebaot. Aleluya. Que el Eterno les bendiga y les guarde, amados Sahim, amadas Sahayot. Que el Eterno les bendiga mucho. Vamos a estudiar la bendita palabra de nuestro Abba Kadosh. Seguimos en Tefilá por nuestro amado Roe, el doctor Javier Palazzo Elorio. Un fuerte abrazo, amado Roe, a todas las autoridades en la Kehilá. Que Elohim Yahweh les bendiga y les guarde. Vamos a seguir estudiando la palabra del Eterno. Estamos aquí en la Kehilá. Soy el Roe Elmer Guzmán, en la Kehilá en Bakersfield, en California. Es un gusto para mí estar ministrando la palabra del Eterno y un privilegio. De igual manera, saludos a todos los Roim, Sakenim, encargados de obra. Que Elohim Yahweh les bendiga y les guarde. Vamos a entrar de lleno al estudio de la palabra. Aquí estamos a través de una transmisión, a través de Zoom, con los amados Sahim de la Kehilá en California y en otras partes que se conectan a través de la videollamada. Que Elohim Yahweh les bendiga y les guarde a todos. Vamos a iniciar y vamos a ir, por favor, vamos a abrir nuestra Tanaj con la ayuda de nuestro Abba Kadosh y vamos a estudiar en el Brit Hadashah la primera carta a los Corintios. Por favor, vamos para allá. Primera carta a los Corintios y vamos a ir al capítulo 14. Primera carta a los Corintios, capítulo 14. Toda la Abba Kadosh. Vamos con mucho gozo, con mucha alegría. Vamos a deleitarnos en la palabra de nuestro Abba Kadosh. Primera de Corintios 14, en el verso 40. Lo tenemos a la vista, amados Sahim, amadas Sahayot. Eso. Dice, pero que todo lo que se haga decentemente y con orden. Subráyalo. Pero que todo lo que se haga decentemente y con orden. Entonces, ahí mismo en Primera de Corintios 14, vamos a ir ahí al verso 33, por favor. Y dice, porque Elohim no es Elohim de confusión, sino de Shalom, como en todas las Kehilot de los Kedoshim, de los santos. Y eso habla también de que Elohim no es un Elohim de confusión. El Eterno no va a permitir que en su Kehilá, en su congregación, haya un desorden o que pasen cosas desordenadas. Elohim no va a permitir que en la Kehilá de Israel, y se pasa algo desordenado, es obligación de los Roim, encargados de obra, de la autoridad en el momento que esté presente, que no se haga un desorden o que no haya un desorden como tal. Eso es algo muy importante. En tu casa, tu papá, tú eres encargado de que no haya un desorden en tu casa. En la Kehilá, cada Roe, cada uno de los Roim, cada uno de los Sakenim, es encargado de que no haya un desorden en la Kehilá. Es muy importante recordar todo ello para poder guardar la Torah conforme a lo que está escrito, para no transgredir los mandamientos de nuestro Abba Kadosh. Y el día de hoy vamos a ver de dónde Rav Shaul sustenta todos estos elementos de las declaraciones que está haciendo. Si vamos a Colosenses 2:5, vamos para allá, dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Yahshua. Aleluya. Es muy importante esto, amados Sahim. Esto es muy importante. Repito, Colosenses 2:5, si no lo has subrayado, subráyalo. Y ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo, estoy con ustedes en el espíritu, regocijándome al ver vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Mashiach. En otras traducciones dice, y la firmeza de su fe en el Mesías. Aleluya. En este momento, nuestro amado Roe, el doctor Javier Palazzo Elorio, no está físicamente con nosotros. Es un claro ejemplo aquí de lo que Rav Shaul está comentando. Físicamente no está, como dice Rav Shaul, porque aunque
estoy ausente en el cuerpo, físicamente Rab Shaul no estaba ahí, de igual manera nuestro amado el doctor Javier Palacio Elorio físicamente no está con nosotros, sin embargo, estoy con ustedes en espíritu. ¿En cuál espíritu? En el Ruach HaKodesh. A través del Ruach HaKodesh, a través de lo que se nos ha enseñado, a través de lo que se nos ha instruido. Es muy importante eso. Regocijándome al ver vuestra buena disciplina. Es decir, que los maestros de Torah, nuestros padres inclusive, nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, nuestro padre Jacob, como está en el libro de los Hebreos, tenían una gran nube de testigos, bendito Yahweh Sebaot, porque ellos no están muertos, ellos están vivos. Eso dice la Tanaj, eso dice Yahweh Sebaot de la Tanaj, que Él es Elohim de vivos y no Elohim de muertos. Entonces cuando Él dice, yo soy Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob, está diciendo que Él es Elohim de vivos. Él los ve vivos como tal. En la resurrección de los muertos se manifestará para toda la humanidad que no lo cree. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, así también nuestro Adón Yahshua HaMashiach está ausente en el cuerpo, pero a través del Ruach HaKodesh. En este caso, Shaul estaba ausente físicamente, no estaba en la congregación como tal. Pero su enseñanza, su instrucción, el Ruach HaKodesh estaba presente. Dice, regocijándome en vuestra buena disciplina. Y en otras traducciones dice, en vuestro buen orden, en que todo se haga con orden. Y la estabilidad de vuestra fe en Mashiach. Es decir, que aunque no estoy presente, nadie viene a hacerlos tambalear. No viene un no creyente, ya sea de la casa de Judá, o ya sea de X o Y denominación, a venir y hablar y decir y a tambalear la fe de la persona. Entonces, los maestros, pongo un ejemplo sencillo, voy a poner un ejemplo práctico. Es como cuando un papá le enseña, a mí me toca ver mucho eso, al tener pues así que la posibilidad de ver esos casos, tal vez el estudiante va a viajar, apenas hace unos meses atrás me tocó ver ese caso. El estudiante va a viajar y su papá le enseñó buenos principios, le enseñó buenos valores, le enseñó cosas buenas. Y entonces el estudiante viaja a otro estado, viaja a otro lugar para seguir estudiando, para hacer otra labor, para trabajar, etc. Y entonces el joven o el estudiante sigue guardando los valores que se le enseñaron, que se le instruyeron desde que era un bebé, desde que era un niño, desde que era un joven y conforme fue creciendo. Y entonces, de igual manera, aunque el papá, aunque la mamá no están presentes físicamente, ellos podrían tomar este ejemplo y decir, lo acompañan en sus consejos, lo acompañan en sus palabras, lo acompañan en su enseñanza, es decir, los padres acompañan al hijo en su disciplina y en su fe en el Mesías Yahshua, o en las cosas buenas que se le han enseñado. Es muy importante eso, amados Sahim, porque hasta el día de hoy, la enseñanza de la Torah que fue dada en el monte Sinaí nos acompaña hasta el día de hoy. ¿Quién dio esa enseñanza? El Ruach HaKodesh a través de Moshe. Y así como el Ruach HaKodesh dio la enseñanza a través de Moshe, esa enseñanza nos acompaña hasta el día de hoy, a través de los milenios, a través de los siglos, los milenios y las generaciones, nos acompaña esa enseñanza. ¿Cómo? A través de la bendita Torah, a través de las palabras que Elohim Yahweh le dio a Moshe para que transmitiera a su pueblo Israel. Y entonces, esas palabras hablan del Mashiach, del Mesías Redentor, y de cómo el Mesías habría de venir para deshacer las obras del enemigo, y de cómo él vendría a tomar la autoridad sobre toda la casa de Judá y sobre toda la casa de Israel, para él instruir a su pueblo. Y así lo hizo. El Adón Yahshua HaMashiach así lo hizo. Bueno, seguimos tomando esta referencia. Rab Shaul está hablando estas palabras para que tú y yo en este momento sepamos que al Eterno le agrada la disciplina, el orden, y le gusta que no tambaleemos, que no estemos en una fe
que esté dudando, ¿será? ¿No será? ¿Será Yahshua el Mesías o no será? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que es aquí? ¿Será que es allá? No, eso no le agrada al Eterno. Y es precisamente de lo que está hablando aquí precisamente el libro de Colosenses, o la carta a los Colosenses, en su capítulo 2, en el verso 5 como tal. Entonces, para que nosotros lo podamos considerar y lo podamos seguir estudiando como tal. Ahora, vamos a ver de dónde sale todo esto, de dónde salen estas palabras de Rav Shaul, de dónde sale todo esto. Y vamos a ver que su fundamento es completamente en la Torah. Vamos a ver que su fundamento está dado en toda la escritura, pero en particular en el libro de Bamidbar. Vamos para allá, el libro de Números. Vamos a el libro de Números, libro de Bamidbar, Sefer Bamidbar, el rollo de Números. En la Biblia original, la Torah está en rollos, en pergaminos. Entonces se llama así, el Sefer es el rollo de Devarim, el rollo de la Torah. E iniciamos en el capítulo 1, en el verso 1, dice así: habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinai, en el Mishkan de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, diciendo. Esta es una de las primeras y de las pocas veces, por así decirlo, no de las primeras, pero ya hemos visto varios casos que se dan fechas, pero en este caso es algo muy particular. Entonces vamos a desglosarlo poco a poco. Primero dice, Vaidaber Yahweh, y dijo Yahweh, el Moshe, y le dijo a Moshe, Bamidbar, en el desierto, en el desierto de Sinai, Ohel Moed, en la tienda de reuniones. Y dice, Behad la Hodesh, en el primer día del mes, Hasheni Basana, y esa es la parte que dice, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto. Entonces, apúntalo, amado, la referencia es la salida de Egipto, ha pasado un año y ha pasado un mes. Es decir, repito, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto. Esa fecha es muy importante, amados Sahim. Bebakashá, no la pierdan de vista. Bebakashá. ¿Por qué? Porque si es el segundo mes, quiere decir que el siguiente Shavuot ya estaba muy cerca. La siguiente fiesta de Shavuot ya estaba muy cerca, como ahora lo está. Porque la fiesta de Shavuot es en el tercer mes, como tal, en el día sexto. Entonces estaban a un mes y días, a un mes y 6 días, es decir, estaban en plena cuenta de Omer. Si quieres ponerlo ahí en tus notas, estaban en la cuenta del Omer y les faltaban un mes y 6 días. Si quieres apuntarlo, te va a servir para que tú lo sepas y para que después vayas comprendiendo más profundidades de la bendita Torah también. Dice el 2. Toma el censo de toda la quejilá de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres de todos los varones por sus cabezas. Ahora, aquí recordamos que en el libro de Shmot, el libro de Éxodo, vimos cómo se tomaba el censo, es decir, se recolectaba el medio shekel. Sigue diciendo, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y entonces de 20 años para arriba. Eso es muy importante también porque es la edad de la responsabilidad. A partir de 20 años para arriba, es decir, cumplidos los 20 años hacia arriba, lo que generalmente llamarían los 21 años, aún la gran mayoría de las sociedades lo toman así. Los 21 años es la edad de responsabilidad y entonces a partir de ese momento ya el varón tenía la responsabilidad de salir a la guerra. Es muy importante, vamos a verlo aquí para que veamos cómo todo es conforme a la bendita Torah. Seguimos. Ahora,
Si a los 20, a veces hay confusión en esta parte, porque la persona piensa, bueno, a los 21 años se empezaba a entrenar. No, a los 21 años ya el varón tenía que estar preparado para ir a la guerra. Repito, no es que a los 21 años el varón se iba a empezar a preparar, no, sino que a los 21 años ya tenía que estar preparado para salir a la guerra. Lo que quiere decir que cuando tenía 20, 19, 18, 17, 16, etc., su adolescencia, digamos por así decirlo, tenía que prepararse, tenía que irse capacitando para salir a la guerra, tenía que estar capacitado. ¿Cuánto más para casarse? ¿Cuánto más para tener una familia? ¿Cuánto más para muchas otras obligaciones y responsabilidades? Si a los 21 años el varón ya estaba listo, ¿por qué crees que la Torá dice, si alguno se acaba de casar, si alguno es recién casado? Y eso lo vimos también en la Tanaj y lo vamos a seguir viendo en la bendita Torá. ¿Por qué? Porque ya a los 21 años la gran mayoría ya estaban casados. La gran mayoría de los hijos de Israel a los 21 años ya eran responsables, y si estaban preparados para ir a la guerra, por supuesto que estaban preparados para tener una familia. Eso es algo que debemos de tener bien en la mente, muy, muy presente, porque muchas veces en la sociedad actual que vivimos, muchas veces el jovencito de 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 años es un inútil, no sabe hacer nada. No porque se le insulte a la persona, no, pero se le pregunta, ¿qué sabe hacer? Nada. ¿Sabes cocinar? No. ¿Sabes trabajar? No. ¿Has estudiado? No, etcétera. Entonces no es una ofensa, sino que es realmente la realidad de la persona. No sabe hacer nada. No sabe ni tender su cama, no sabe absolutamente ni lavar su ropa, nada, absolutamente nada. Entonces realmente ese adjetivo de ser un inútil no es una ofensa, sino que describe a la persona. Dentro del pueblo de Israel no debe ser así, sino que los padres, las madres tienen que encargarse de que sus hijos y sus hijas, conforme van creciendo, vayan aprendiendo a hacer muchas cosas. Vayan aprendiendo fuera de Shabbat a trabajar, vayan aprendiendo fuera de Shabbat a cocinar, vayan aprendiendo fuera de Shabbat a llevar una casa, a llevar un presupuesto, a llevar el orden de su familia, etcétera, 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 etcétera. Eso es algo que muchas veces no se comprende, y entonces llega el joven, no a los 21, a los 30, a los 31, a los 40, y sigue siendo un inútil. Sigue siendo un inútil porque él nunca tomó la iniciativa, y sus padres cuando era niño o cuando era niña tampoco tomaron la iniciativa de ver que tendría aquel que prepararse para la guerra. No solo físicamente, no solo la guerra de ir contra otro país o contra otro estado, contra los enemigos de Israel, no, sino contra la guerra que hay constantemente en lo espiritual. Porque quieras que no, constantemente hay una guerra. Cuando el jovencito cumple la mayoría de edad y ya tiene libertad, es cuando más guerra va a venir, más ataques del enemigo. Un falso amigo va a querer venir a llegar, una falsa amiga va a querer venir a llegar, una falsa mujer va a venir a seducirle o va a querer venir a seducirle, un falso hombre va a querer venir a seducirle, en el trabajo le van a proponer cosas chuecas, etcétera, etcétera. Entonces ahí, a esa edad, generalmente entre los 18 a los 21 años, es cuando la batalla se va arreciando. Y el problema es que muchas veces el joven o la jovencita no están preparados para llevar la batalla o para ganar la batalla en el nombre de Yahweh Sebaot. Ni en lo económico, ni en lo físico, ni en lo militar, ni en absolutamente nada. Es algo importante a reflexionar, porque al leer la Torá nos va dando estos contextos como tal. La Torá nos va dando estos contextos, y no es de extrañar los 21 años. ¿Por qué? Porque son 3 elementos de 7 años, o 3 partes. Desde que nace el bebé hasta los 7 años, es la niñez, la parte más tierna del niño, la parte del juego, de esto, y aún el juego tiene que ser educativo, no competitivo ni de otro tipo. De los 7 a los 14, viene una etapa de cambios donde el joven, el niño que pasa a ser joven, tiene que prepararse para esos cambios, tiene que prepararse, adquirir madurez, en lugar de estar jugando videojuegos, en lugar de estar viendo internet, en lugar de estar perdiendo el tiempo, vagabundeando, etcétera, etcétera, etcétera. En lugar de todo eso, tiene que estarse preparando para un cambio fuerte. Y de los 14 a los 21 años, que es la tercera etapa,
tiene que empezar a adquirir madurez y muchas habilidades de todo tipo. Cocinar, planchar, lavar, hombres y mujeres, porque era evidente, si el varón es soltero, ni modo que no lave su ropa. Si el varón es soltero, ni modo que no se haga de comer. Es importante esto para comprender todos estos elementos, amados Sahim, amadas Sahayot, y todos los Sahim que nos acompañan. Para que tú que tienes tu familia, amado Ah, pongas orden en tu familia, pongas orden conforme a la bendita Torah. Es que desde ahí empieza el orden. Seguimos. 3. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra, ya lo vimos en Israel, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Y estará con ustedes un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa paterna. Ese verso 4 también lo vamos a ver con detenimiento, amados Sahim. Vimos las fechas, vimos la importancia de la edad. Vamos a ver en este caso en el verso 4, dice, Beitechem, y estarán contigo, Ish la maté, un hijo, un varón, un hombre de cada tribu, un varón. Por eso es cuando te digo, cuando una persona es chismoso, mentiroso, habla a la espalda de otro, esa persona habla sin que la otra persona esté presente, pues esa persona es un cobarde, esa persona es un falso, eso no se le puede llamar un ish, un varón. Esa gente pues es cobarde, es gente perversa, es gente mala. Un varón no va a hacer eso, un varón no va a difamar, un varón no va a estar hablando mal de otros, un varón no va a estar haciendo chismes, un varón no, eso no lo hace un varón, mucho menos un varón de Elohim. Entonces, un varón de cada tribu, Ish Rosh, y de ahí viene el concepto de Rosh, de cabeza, Ish Rosh, de ahí sabemos que Rosh Hodesh es cabeza del mes, el inicio del mes. Entonces, ahí lo puedes subrayar. Después dice, Ish Rosh, un varón, el varón tiene que ser cabeza lebeit, cabeza de su casa. Abotav, hu. Dice, Ish Rosh lebeit, abotav hu. Tiene que ser cabeza de su casa, abotav hu. Ahora, ¿por qué cabeza? ¿De dónde viene este concepto de ser cabeza de la casa? También es un concepto muy importante, amado Sahim, porque la cabeza es la que da orden a todo el cuerpo. La cabeza es la que ordena a todo el cuerpo. Una mano no ordena al pie, un pie no ordena una mano. No, eso no es posible. Repito, la cabeza le ordena a todo el cuerpo. Esta mano no le puede ordenar a la otra mano que haga algo, ¿no? Puede forzarla, es decir, puede moverla a la fuerza, pero eso no. En cambio, en la cabeza, vamos a hablar en lo físico, la mente, la cabeza, el cerebro, físicamente hablando, le da la orden a la mano y la mano le dice, pues, ráscate la nariz y se rasca la nariz, por así decirlo. La cabeza le da la instrucción a la mano de que mueva una página y la mano va y mueve la página. Entonces, a eso se refiere, por eso es muy importante. La cabeza, cuando se habla de una autoridad, es aquel que da orden, el que pone orden en lo que se tiene que hacer. Y entonces de ahí comprendemos claramente, tú puedes comprender, amado amada Jod, si eres cabeza o no eres cabeza. Ahí tú te puedes dar cuenta de muchas cosas. Entonces hay cabezas de ministerio, hay encargados de ministerio, y todos los que estaban en ese ministerio, pues tienen que ser así. Los roim, los akenim, encargados de obra, estamos bajo autoridad, bendito Yahweh Sebaot, y entonces hay un orden como tal, en tu familia, en la quejilá local, en la quejilá mundial, hay un orden, porque así debe de ser, debe haber autoridad para que todo se haga en orden. De lo contrario, si un pie decidiera que quiere ir a la derecha y un pie decidiera que quiere ir a la izquierda, pues nunca llegaría la persona donde tiene que llegar. Si una mano dijera, no, pues yo quiero tomar un café, y la otra mano dice, no, pues yo quiero agua,
y se pelearan las manos para ver qué es lo que se va a tomar, pues no, ahí peleándose una mano con la otra mano. Por eso dice la Tanaj que en el cuerpo de Mashiach no debe haber disensión, no puede haber separación. Cuando hay eso es que hay otros espíritus que se están moviendo ya como tal. Hay otros espíritus y evidentemente pues no va a ser el Ruach HaKodesh de Elohim. Entonces ya lo vimos también ahí en el verso, en el verso 4, en el 4, y estará con nosotros un varón de cada tribu, así lo traduce aquí, cada varón jefe de la casa de sus padres, es decir, autoridad, que tiene autoridad en su casa como tal. Ahora, ¿por qué no dice el más ancianito, o el más viejito, o el más esto, el más o el otro, etcétera? No, porque recuerda conforme a la Torah, que ya en Bereshit habíamos visto que aunque Esaf era el mayor de edad, no era el que tenía la autoridad ni la bendición. Aunque Ismael nació primero antes que Isaac, a él no le fue dada la autoridad sobre el campamento de Abraham. Entonces es muy importante eso. Había razones por las cuales el hermano mayor podía ser destituido de la autoridad y razones por las cuales la persona de mayor edad, aunque podía ser mayor, sin duda, había muchas personas mayores que Moshe en la Kehilá. Había muchos ancianos mayores de edad que Moshe en la Kehilá. Pero el Eterno determinó que Moshe fuera el que tuviera la autoridad aún sobre esos ancianos que tenían la mayoría de la edad. En el caso de Moshe lo vemos también, es correcto. Moshe era menor que Aarón, Jacob, y entonces la autoridad, aún así el Eterno decidió darle la autoridad a Aarón. Después vamos a ver también con el rey Shlomo, que el rey Shlomo era de los más jóvenes de los hijos de David. Y al Eterno le agradó darle el reino de Judá, el reino de Israel todavía, todo el reino de todo Israel, a Shlomo Hamelech, al rey Shlomo. Entonces, es muy importante el tener esos principios básicos de la Torá en la que vemos que se aplica todo ello. Entonces, por eso vemos que aquí que no dice no al más ancianito, o al más viejito, o al primogénito, no, a aquel que realmente tenga autoridad. Y es que la autoridad no viene porque alguien diga, no, pues yo soy el más ancianito, no, pues yo soy el que tengo más tiempo en la Kehilá, no, pues es que yo soy el que más hago, o el que más digo, o el que más... No, la autoridad viene de Elohim Yahweh Sebaot. La autoridad es dada por Elohim Yahweh Sebaot. Y eso es lo que muchas veces la persona no comprende, y entonces por eso después se desvía. Y después viene lo que vamos a ver más adelante, la rebelión. El varón se enoja, se molesta, escucha algo y no le parece, ya se enojó el varón, hizo un berrinche del diablo. Dice, no me gustó, no me parece, ay, me incomoda, ay, ya no me gusta. Y entonces, ¿qué va a hacer? Se va a rebelar. Eso nunca cambia. Eso es lo mismo a través de los años, a través de los siglos y a través de las generaciones. Eso pasa, eso es muy común. La persona dice, no estoy de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con lo otro, no estoy de acuerdo así, no estoy de acuerdo allá, pero la persona no tiene autoridad ni en su propia casa. Y si la persona fuera honesta y se dijera, bueno, yo no soy capaz ni siquiera de poner mi orden en mi propia casa y quiero venir a hacer lo que yo quiera o no estoy de acuerdo aquí o allá o acá, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Por eso muchas veces nuestro amado el doctor Javier Palacio Celorio nos ha comentado y nos sigue comentando a través de los estudios que vemos, la persona llega con delirios y dice, no, pues yo creo que esto, yo creo que el otro, y dice, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo está tu vida? ¿Cuáles son tus frutos? La persona no piensa eso, porque entonces diría, caray, pues si el que estoy mal soy yo, si el que tengo que corregir soy yo, si el que no he hecho lo que tengo que hacer soy yo, si el que no tengo autoridad para eso soy yo, ¿cómo pretendo yo venir y querer tomar autoridad en la Kehilá o aquí en un grupo? A mí me ha pasado mucho, como Roy yo lo he visto. No, pues es que yo quiero mi propio grupo, yo quiero tener mi propia gente, pero nunca la persona ha dado buen testimonio. Su casa no está sometida a él, su familia no está sobre su esposa, hace lo que quiere, se va, viene aquí y acá, sus hijos no guardan Torah, andan de aquí para allá, haciendo y deshaciendo, les consiente sus pecados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde va a tener autoridad la persona?
Tenemos que ver esto, que esto no es una ocurrencia del Roe Palacios, del Roe Elmer, no, esto viene en la Torah misma. Los varones que se tenían que seleccionar tenían que ser varones de autoridad, que no solo tenían autoridad en su casa, sino que tenían autoridad sobre toda la tribu. Bendito Yahweh Sebaot. Repito, quería decir que la autoridad no era sobre su familia nada más. No, de los varones que estamos hablando aquí, eran varones que debían tener autoridad por su testimonio, por su fuerza en cuanto a lo espiritual, por su perseverancia. En toda la tribu, en la tribu de Rubén, en la tribu de Shimón, en la tribu de Judá, etcétera, etcétera, en cada tribu, no solo en su familia, no solo con su hijo, con su hija, no solo con su esposa, no solo con los más cercanos, no, sino en toda la tribu como tal. Eso es muy importante a reflexionar, amados Ajim, y esto se tiene que experimentar. Esto es algo que cada uno de nosotros tenemos que experimentar. Primero, si tú eres soltero, podrás decir, Roy, yo soy soltero. Bueno, tienes dominio sobre ti mismo, controlas tus manos, controlas tu cuerpo, controlas tus pies, controlas todos tus órganos, incluidos los órganos sexuales, te controlas tus ojos. Porque si no te controlas a ti mismo, ¿cómo podrías tener autoridad después sobre otros? Empezando por ahí. Si tú no puedes controlar tus propias acciones, no puedes controlar tus ojos, no puedes controlar tus manos, no puedes controlar tu cuerpo, etc. Y pecas, y pecas, y pecas, ¿cómo podrías tener autoridad después sobre una esposa, sobre hijos, sobre hijas, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, empezamos por ahí. Tú eres soltero, ahí está la respuesta. Tú eres casado, sin hijos. Si tú mismo no puedes cuidar, proteger, bendecir, porque ser autoridad, ya hablando de esa parte, pasando a una esposa, tiene que ver con eso. Como muchas veces el varón no es autoridad en su casa, porque la que trae Parmasato va es la mujer, la que trae el sustento es la mujer, porque la del dinero es la mujer, porque la que trabaja es la mujer, porque el hombre cuando quiere trabaja y cuando no quiere no trabaja, porque el hombre necesita que la mujer trabaje, porque si uno no completa para la renta, no completa para la comida, no completa para eso, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí también hay un desorden como tal. Y entonces, evidentemente, no va a tomar el apoyo de la autoridad como tal. Es muy importante esto también. Examinémonos también como varones casados. Si somos autoridades que podemos proveer protección, podemos proveer Parnasatová, podemos proveer lo necesario en el caso mínimo para nuestra esposa, hablando de varones que no tuvieran hijos. Tú examínate, tú no veas aquel o aquel o aquel, tú examínate a ti mismo. El que es como tal, el que es casado y tiene hijos, sería el siguiente caso. El que es casado y tiene hijos, pues todavía tiene mayor responsabilidad, tiene más autoridad, porque ahora tiene autoridad sobre su esposa, sobre su hijo, sobre su hija, dependiendo de los hijos que tenga, tiene más autoridad sobre más personas. Si realmente esa autoridad, tiene más autoridad todavía. Ahora tiene que dar testimonio de que realmente está fungiendo con esa autoridad, es responsable con sus hijos, les provee de lo necesario, les trae el sustento, los bendice físico, en cuerpo, en alma y en espíritu. Constantemente les da buen ejemplo, les da buen testimonio, les habla con verdad. Si les dice que los va a bendecir, los bendice, y si dice que les va a dar pues una corrección, les da una corrección. No estoy hablando de golpes o de golpear salvajemente a los niños o a las niñas, no, el Eterno nos libre de eso. No somos animales, ni son animales los niños. Pero sí se requiere una disciplina, una corrección, una enseñanza. Hijo, no hiciste esto, entonces la consecuencia es esta. Hija, no hiciste esto, entonces la consecuencia es esta. El Eterno así lo hace con nosotros. Entonces, es muy importante también recordarlo eso lo estudiamos en la Parashá Bejucotai también. Lo puedes estudiar en Shalom 132 y ahí están las bendiciones por la obediencia y las consecuencias o las maldiciones por la desobediencia. Seguimos entonces aquí. Y ya si el varón pues ya es una autoridad, ya es un encargado de ministerio, pues ya son muchas almas. Pero por eso también un encargado de ministerio tiene que tener su familia en orden. Si un encargado de ministerio no tiene su familia en orden, ¿cómo podría encargarse de otros ajim y de otras ajayot?
Me refiero en el caso de que estuviera, por ejemplo, en la Kehilá, hay Ahayot, los Akenim están a cargo de los Akenim, hay Ahayot que sirven en diferentes áreas, etc. Entonces, ¿cómo podría entonces la persona dar buena instrucción? Pero debió de haber empezado en su casa. Si la persona no cuida, no protege en su propia casa, entonces, por eso se dan muchas veces cosas muy terribles en las religiones, amados Sahim. El pseudo pastor, el pseudo rabino, el pseudo lo que sea, no bendice a su familia, no es responsable de su familia, no trabaja, es holgazán, la mujer trabaja, hace lo que quiere. O pongo el otro lado también, el varón es machista y trata mal a la mujer y esto y lo otro, y le insulta, etcétera. Pues evidentemente ese varón no va a tener autoridad, porque la autoridad no está dada para maltratar a otros, ¿no? La autoridad no es dada para hacer mal a otros, para dañar a otros, para insultar a otros, no. La autoridad es dada para bendecir, para proteger, para ordenar, poner en orden, para instruir. Para eso es dada la autoridad que Elohim Yahweh nos da. Y entonces, si se usa correctamente esa autoridad como lo hizo Moshe, entonces hay bendición de todo tipo. Ejemplo tenemos con nuestro amado Rubén en la Kehilá en Tehuacán, Puebla, México, cómo podrían organizarse las fiestas que se organizaban, cómo se podían organizar los diferentes talentos, los diferentes ministerios, los diferentes dones y talentos que el Eterno da, consejería, los que ayudan con las mesas del pan de Shabbat, los que ayudan con esto, con lo otro, etcétera, etcétera. Si no hubiera un orden, si cada quien hiciera lo que quisiera, o si la persona no se sujetara a la orden, si al que se le dijo, o a la persona que se le dijo, oye, tú vas a estar en consejería, pero la persona le decía, no, yo me voy a vigilancia o a seguridad. ¿Cómo? Y entonces se quedaría descuidado ese ministerio. O tú vas a estar encargado de las mesas de Shabbat, y el dijera, no, yo quiero en la música, y se sube con los años de la Jalel. Entonces, ¿quién serviría la mesa del Shabbat? Y cuando se pasara por el pan, ¿dónde estaría el pan? Etcétera. Por eso es muy importante que comprendamos que este libro de Bamidbar da los primeros elementos y la base de lo que es la autoridad, de lo que es el orden, y por eso vemos aquí que el Eterno llamó, porque la autoridad viene de Yahweh. Por eso también en el libro de Daniel dice la Tanaj que Él pone y quita reyes. Aún los reyes de las naciones, Él los pone y Él los quita. Es Él. Es Él. Él es el que los pone y Él es el que los quita. El presidente de X país, el Eterno lo pone. El presidente del otro país, el Eterno lo pone. Que hubo esto y lo quitó, el Eterno lo quitó y puso a otro. Si eso es entre los Goim, ¿cuánto más entre los hijos de Israel? Amén, amados Ajim, sí va quedando más clara la analogía. Yo sé que sí. Si la Tanaj dice que a los reyes gentiles, a los reyes de tal cual país, el Eterno los quita y los pone como Él le place, ¿cuánto más las autoridades de Israel como tal? Son llamadas por Elohim Yahweh Sebaot. Entonces, es fundamental que comprendamos cada uno de estos puntos. Vamos a seguir adelante. Sigue diciendo el verso 5. Estos son los nombres de los varones que estarán con ustedes. De la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Y después viene la lista. Tú ya tienes la lista, la puedes repasar con calma. Y si quieres aprenderte los nombres por tribu, sería muy bueno. Bendito Yahweh Sebaot. Yo siempre les he dicho a los Sahim, la mejor manera de ocupar la mente es aprendiendo Torah. Entonces, si quieres aprendértelos, sería muy útil. Tú ya los leíste y los puedes leer con calma todavía. Y aprendértelos de memoria si así tú lo dispones en tu corazón. 16. Estos eran los nombres, estos eran los nombrados, de entre la congregación, príncipe de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Ahora vamos ahí al 16, Bebakashá. Eso tú ya lo tienes. Vamos a desglosarlo, vamos a verlo también por partes, con calma. Dice, y estos son los que fueron escogidos, edad de la congregación, y entonces aquí es donde dice, Neesí, que eran príncipes de las tribus, Nesimatot, príncipe de las tribus.
conforme a sus padres, es decir, de las tribus de sus padres, cabezas, otra vez, en hebreo dice ahí cabezas, de los ejércitos de Israel como tal. Es decir, que ellos estaban facultados para dar órdenes. Ellos estaban facultados para dar órdenes. Por eso muchas veces cuando una persona que no está acostumbrada a ser parte del pueblo de Israel dice, se ordena esto, se ordena lo otro, se ordena así, se ordena dar orden, piensa que es algo malo. Pues ¿cómo que ordenar? ¿Qué es esto de tener autoridad? La persona no lo comprende. Cuando la persona dice, todos los que van a entrar a las fiestas tienen que estar en los pactos, es una orden, un estatuto perpetuo. Y la persona dice, no, ¿cómo que una orden? No, yo no lo voy a hacer. Muestra rebeldía. Yo no me voy a circuncidar, yo no voy a guardar Shabbat, yo no voy a guardar las fiestas, yo no voy a comer limpio, yo no voy a comer kosher, yo voy a seguir comiendo cerdo, etc. Entonces la persona, el Eterno da una orden, Moshe escribe la orden a toda, la persona le escucha y dice, no, yo no voy a obedecer lo que el Eterno le dijo a Moshe. Y mucha gente toma en pretexto el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, para no hacerlo. Pero tú, amado que eres nuevecito y que no estás viendo, te recomiendo ver el tema, la mala interpretación de la Torah. Son dos temas, o está dividido en partes, la mala interpretación de la Torah. En Shalom 132, con nuestro amado el Rey Javier Palacio Elorio, y ahí podrás comprender claramente que ninguno de los mandamientos de los que acabo de hablar fueron abolidos, sino que se le dio una mala interpretación al Brit Hadashah, de tal manera que la gente no guarde los mandamientos del Eterno y sea rebelde. Dice el 17, tomaron pues Moshe y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y ya lo hemos visto. Aquí es fundamental, Amos Ahim, para entender más adelante otras partes de la Tanaj. Vamos a ver cuando dice ahí, Vayikaj, y tomaron Moshe y Aarón. ¿Por qué? Ya hemos visto que cuando dice Vayikaj es que Moshe y Aarón tenían autoridad sobre ellos. Es decir, aunque ellos eran príncipes, y aunque ellos eran príncipes de Israel, Moshe y Aarón tenían autoridad sobre ellos. Es muy importante, amados aquí. Repito, estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipe de las tribus de sus padres, capitanes de millares. 17. Tomaron pues Moshe y Aarón a estos varones, es decir, tenían autoridad sobre ellos, que fueron designados por sus nombres. Es decir, se dijo delante de la Quejilá de Israel, por eso es tan importante hacerlo así, por eso nuestro Abba Kadosh lo hizo así también, lo hizo con Moshe, él lo llamó por su nombre, y también Moshe llamó a Josué, a Yehoshua por su nombre, y delante de la Quejilá dijo, impongo autoridad sobre ti. Por eso la imposición de las manos también es algo tan importante, y que se mencione el nombre de la persona cuando se impone las manos y la autoridad que se le está dando a esa persona. Tú lo viste en muchos años cuando nuestro amado Roe llamaba a un varón para ser Roe, para ser un saquén, para ser un encargado de obra, y decía el nombre de la persona y después la autoridad que se le estaba dando. A eso se refiere. Todo eso está en la bendita Tanaj, todo eso está en la bendita Torah. Aquí en la Quila, cuando dice Elá y se menciona el nombre de Elá, es encargado, él tiene la autoridad en esta área. Y entonces el Eterno, de la autoridad que ha dado a sus hijos, del Eterno de la autoridad que me da a mí como Roe, y la autoridad que fue delegada a mí también a través de nuestro amado Roe, y así sucesivamente, delegamos de esa autoridad para la labor específica que se está dando. Entonces, todo eso viene de la Torah, y ahí comprendemos que Elohim es un Elohim de orden. Por eso, cuando el papá le dice, hijo, tú vas a hacer esto, pero lo hace la mamá porque el hijo no quiere, no, eso está mal. El papá le tiene que asignar a la persona que lo tiene que hacer qué es lo que tiene que hacer. Y entonces la persona lo tiene que hacer precisamente porque fue el asignado, se le fue designado a él, se le dio el privilegio a él de obedecer ese mandamiento. Repito, se le dio el privilegio a él de obedecer ese mandamiento. Es como cuando el Eterno le da el mandamiento a nuestro padre Abraham y le dice que circuncide a su hijo, a sus hijos y a todos los varones de su casa, y que cuando nazca Isaac lo circuncide al 8º día. Es una orden de parte de Elohim.
Ahora a Abraham se la dio a Abraham porque Abraham era el encargado, era el encargado de, nuestro padre Abraham era el encargado de hacer que se cumpliera esa orden. No era de que, oigan, si quieren circuncidarse o no quieren circuncidarse. Oigan, pues Elohim me dijo esto, pero los que quieran y los que no quieran, pues está bien, ahí después. No, inmediatamente llegó, dio la orden, todos los que quieran formar parte de ese campamento tienen que estar circuncidados. Todos los que quieran ser parte de ese campamento tienen que ser circuncidados. Y entonces todos los varones que estaban bajo autoridad lo hicieron. Y si alguno fue rebelde y dijo, no, yo no me circuncido, pues tuvo que salir del campamento de Abraham. Tuvo que salir del campamento como tal y no formar parte del campamento. Entonces, ese es otro ejemplo de cómo Elohim Yahweh le da una orden a Abraham, y entonces Abraham tiene que hacer cumplir esa orden. Eso es muy importante, amados aquí, para que nosotros vayamos reflexionando, porque así también el Eterno nos da a nosotros como padres y mandamientos y nos da el privilegio de cumplir esos mandamientos. Verso 18. Y reunieron a toda la Kehilá en el día primero del mes segundo, y fueron agrupados por familias, la cuenta de los hombres por cabeza de 20 años para arriba. Entonces empezó a ordenar todo el ejército de Israel en el mismo día. Dice, y fueron a toda la Kehilá en el día primero del mes segundo, y si tú ves, es el mismo primero del mes segundo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el Eterno da una orden a sus siervos, los siervos tienen que ejecutar esa orden rápido. Cuando Elohim Yahweh da una orden, no es, ay, al ratito, ay, dentro de un mes, o ay, luego lo hago. No. Se tiene que ejecutar lo más pronto posible, se tiene que ejecutar de la mejor manera posible, conforme a la instrucción que nuestro Abba da. Amén. En este caso, Moshe y Aarón rápido, hay que hacer eso, y en el mismo día reunieron a los varones, y en el mismo día se reunieron a los mayores de 20 años. Como Yahweh lo había mandado a Moshe, los contó en el desierto de Sinaí. Y esto es algo importantísimo, hermanos Sahim, porque cuando se habla, dice, bueno, pues Moshe es hombre y se cumplió un mandamiento de hombre, pero no, ese mandamiento no era de hombre. El mandamiento es de Yahweh, y Yahweh se lo dio a Moshe para que los hijos de Israel nosotros lo cumpliéramos. Eso es algo muy importante también. Es decir, no es que Moshe se levantó en la mañana y dijo, pues ¿qué hago? Pues junto a los hijos de Israel. ¿Y qué hago? Pues junto también a algunos principales. ¿Y qué hago? Pues los formo de 21 años para arriba. No fue una ocurrencia de Moshe, no se le ocurrió a Moshe, no vino la idea de Moshe, sino que Elohim Yahweh directamente le ordenó a Moshe lo que tenía que hacer. Eso es una distinción clara, completa, muy clara en cuanto a ello. Seguimos en el verso 20. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta, y entonces viene el conteo como tal, y ahí también eso tú ya lo leíste con calma, y si no, lo vas a leer con calma, y vas a ir tomando sus nombres. De Rubén, tantos varones. De Judá, 59,300. De Gad, tantos varones, etc. Y si no, puedes ir también a repasar el audio Bamidbar en el desierto, en Shalom 132. Entonces vemos que aquí el orden es dada conforme los hijos de las esposas de nuestro padre Jacob, primeramente Lea, luego los hijos de Raquel, en tercer lugar los hijos de las siervas, y entonces así vamos. Ahora vamos a ver que a Leví, la tribu de Leví, la tribu de Leví quedó aparte, y ahorita vamos a ver también por qué. Seguimos viendo entonces la lista, tú lo puedes ver en todo el capítulo 1 hasta el 46. Bueno, en el 47 dice, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló Yahweh a Moshe diciendo, solamente no contarás a la tribu de Leví,
ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el Mishkan del testimonio y sobre todos sus utensilios. No se escucha, Rubén. Discúlpenme, amados Sahim, ¿así me escuchan ya mejor? Toda rabá. Entonces, retomando, en el 47, dice, pero los levitas, según las tribus de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque Yahweh habló a Moshe diciendo, solamente no contarás a las tribus de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el Mishkan del testimonio, y sobre todos sus utensilios, y sobre todas las cosas que le pertenecen, y ellos llevarán el Mishkan y los enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del Mishkan. Y cuando el Mishkan haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Ahora vamos viendo por partes. Número 1, Elohim Yahweh ordena precisamente que los levitas sean consagrados para el servicio, para que estén a cargo de las cosas kedoshim. ¿Por qué se hizo esto? Por la transgresión del becerro de oro, recordemos eso. Recordemos que el Eterno ordenó que los levitas fueran los encargados, que se iban a encargar, más bien los Kohanim, los hijos de Aarón serían los Kohanim, y que los levitas estarían al servicio de los Kohanim. Y entonces Elohim Yahweh escoge a la tribu de Leví por lo que hicieron, por el celo que demostraron ante el becerro de oro y la transgresión del becerro de oro, el celo, porque dice la Taná que dijo, a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, como lo dice nuestro don Yahshua HaMashiach, a sus parientes les dijo, yo no te conozco. Sacaron la espada y cortaron todas las relaciones incorrectas. Entonces, eso está en el libro de Éxodo, en Shemot, capítulo 32, del 1 de adelante puedes ver todo el relato, y entonces tenían un celo por la palabra del Eterno, no iban a permitir que se transgrediera, por lo menos estos levitas. Recordemos que estos mismos levitas eran los levitas que habían actuado hace aproximadamente un año durante el episodio del becerro de oro. Entonces es muy importante recordar esto, amados Sahim, que aquí el Eterno le está diciendo a los levitas, no serán contados para ir a la guerra. ¿Por qué? Porque ellos tenían otra labor diferente a la que los hijos de Israel, como tribus, las demás tribus tenían. Las demás tribus sí tenían que ir a la guerra, las demás tribus sí tenían que ir. Y sigue diciendo, solamente no contarás a la tribu de Leví ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el Mishkan del testimonio y sobre sus utensilios. Por eso también vimos que hay ajim, tú recordarás en la Kehilá en Tehuacán, cómo hay un aje encargado de la menorá, hay un aje encargado de esto, hay un aje encargado de otro ministerio, etc. ¿Por qué? Porque así el Eterno nos enseñó, y así nuestro amado Roel lo fue ejecutando conforme las órdenes que hablan en la Torá, y así es como también nosotros en la Kehilá tenemos que hacerlo, con un orden como tal. Pero si la persona fuese rebelde, si la persona fuera berrinchuda, la persona fuera, dice, no, pero ¿por qué? Y se enoja y hace berrinche, pues ¿qué pasará? Se rebelará, en un momento saldrá su rebelión, y entonces ya no fungirá en esa labor como tal. Hay un audio que en lo personal me gusta mucho, que yo se los he comentado, y bueno, son muchos audios. En este caso hay una serie de audios que se llama Bamidbar, en el desierto o desierto. Si tú no lo has visto, te recomiendo que vayas a Shalom 132, y si ya lo viste, repásalo y busques ahí el desierto. El desierto es una serie de audios preciosos y son muy aptos para este hermoso periodo que estamos viviendo en el inicio del estudio del libro de Bamidbar, de Números. Y entonces se empiezan a asignar en sus funciones. Y dice, y cuando el Mishkan haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el Mishkan haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y así es, nosotros como hijos de Israel así vamos, cargando de aquí para allá, llevando, transportando de un lugar a otro. Seguimos adelante, bendito Yahweh Sebaot. Tenemos celo por la palabra del Eterno, como nuestro amado Rey nos ha ministrado. Y el extraño que se acerca morirá. Es decir, si una persona no tenía permiso de los levitas,
Si una persona no tenía permiso de Moshe, no tenía permiso de Aarón, no tenía permiso de la autoridad correspondiente para acercarse a algún artículo Kedoshim, si quiere entrar al Mishkan, la paga era la muerte de la persona. No necesariamente que moría físicamente ahí y se moría, no, sino que espiritualmente la persona moría precisamente. Entonces es muy importante eso, que cuando uno está vaya comprendiendo esto en la Torah, uno tiene temor y uno tiene temblor de no entrar en áreas que no le corresponden, de no pasar límites que no le corresponden. Eso es muy elemental en la Torah. Por eso dice aquí que cualquier extraño, cualquier ajeno, por ejemplo, si un rubenita quería venir a limpiar la menorá, si un rubenita quería venir a hacer una función, iba a morir. Iba a morir, en ese caso sí físicamente, en ese momento que la presencia misma de Elohim estaba ahí sí literalmente la muerte era inmediata. Recordemos que la presencia del Eterno se apartó, sino de lo contrario ya hubiéramos sido consumidos como tal. La presencia del Eterno se apartó del templo, la presencia del Eterno se apartó del Mishkan. Y de igual manera vemos el caso de Shimshon, el Ruach HaKodesh, el poder del Altísimo, Yahweh Sebaot, de Elohim, de Elión, que es lo más correcto, se apartó de él. Cuando él empezó a pecar, cuando él empezó a hacer cosas incorrectas, el poder que el Ruach HaKodesh le daba, el poder que venía de Elohim, lo dejó, lo abandonó y ya su presencia ya no estaba ahí. Entonces, que no nos pase eso. Nuestro amado Rubén nos hace reflexión al respecto de eso. Que no nos vaya a pasar eso, que no estés tú fuerte y fuerte, que estemos tú y yo fuertes, y de repente, por un pecado, por eso y por lo otro, nos abandonen las fuerzas y entonces seamos presas de los enemigos de Israel. Yahshua HaMashiach nos reprende. Entonces tengamos eso muy en cuenta para que veamos cómo si la presencia del Eterno se aparta. Pero en este caso, literalmente, la persona moría. Dice, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del Mishkan de reunión para que no haya ira sobre la quejilá de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del Mishkan del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Yahweh a Moshe, así lo hicieron. Entonces estaba el Mishkan, estaban alrededor los levitas y estaba alrededor todo Israel. Ahora, ¿por qué? ¿Para cuidar el Mishkan? No, el Eterno no necesita que nadie lo cuide. No, de hecho los levitas estaban para que el pueblo de Israel no muriera, para que el pueblo de Israel no pereciera. Después vamos a ver en el libro de Números que siempre que se habla del pecado y de los perversos y de la Shon Hará y de cosas malas, o por lo menos la gran mayoría de las veces, se habla que las personas estaban aparte, se habían apartado, se habían ido a los límites del campamento, se habían ido lejos donde los levitas no los pudieran escuchar precisamente, donde las autoridades no los pudieran escuchar precisamente, donde no pudieran ser escuchados por una autoridad. Eso es muy importante, amados Ajim. Por eso los levitas estaban alrededor y después estaban los demás campamentos, pero los perversos siempre se iban a las orillas, lo más lejos posible del campamento. Pero Elohim Yahweh, aún ahí, él los escuchaba. Seguimos. Además de que el objetivo de los levitas era que todo el pueblo se acercara, se uniera, se acercara a Elohim, sirvieran al Eterno, que bendijeran su nombre. Entonces de cada lado había levitas, y entonces cada levita le decía los levitas del norte les decían a las tribus que estaban acampando al norte, Dan, Asher y Neftalí, les decían, oigan, hay que guardar bien la Torah, compórtense. Los levitas que estaban al sur le decían a Rubén, a Shimon y a Gad, compórtense, no hagan cosas incorrectas, hagan las cosas bien. Los levitas que estaban hacia el oeste le decían a Efraín, a Manashe y a Benjamín, guárdense en Kedushá, guárdense en santidad. Los levitas que estaban hacia el este, con Judá, Isaacar y Zabulón, les tenían que decir, no, tienen que comportarse correctamente, tienen que hacer las cosas bien. Evidentemente, vamos a ver más adelante, que en el caso de Korah, que estaba al sur,
se alió con Rubén, se alió con Shimeón, se alió con los hijos de Rubén para hacer su rebelión y la rebelión de Korah, que más adelante vamos a estudiar. O si no, puedes irte adelantando en Shalom 132, Korah. Seguimos entonces. Pero tenemos que comprender cuál era la función de los levitas. Ahí uno se da cuenta quién es un levita. Un levita siempre va a buscar que el pueblo se una a la exaltación del Todopoderoso Yahweh Sebaot. Siempre va a buscar que el pueblo esté unido, nunca disperso, nunca separado, nunca dividido. Un levita nunca va a estar haciendo chismes, un levita nunca va a estar promoviendo mal o haciendo cosas malas. Y si lo hace, viene juicio inmediatamente, como vimos con el caso de Miriam. Y que como vimos con Aarón Jacoén inmediatamente, y se arrepintió inmediatamente. Es decir, el levita tiene una sensibilidad a ello. Un perverso no, el perverso sigue siendo la Shonjará y le da lepra y se llena de lepra y está fuera del campamento y sigue leproso y sigue gritando lepra, lepra, lepra por el resto de su vida. Después de haber sido expulsado del campamento, sigue con su lepra y sigue gritando leproso, 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 dando indicaciones con su boca que es un chismoso, que es un mentiroso, que es una persona problemática, que es una persona que le gusta hablar mal de otros, etc. Y aunque pase el tiempo, no es sensible ni siquiera a la lepra como tal, aunque su cuerpo esté lleno de ella. Capítulo 2. Habló Yahweh a Moshe del libro de Bamidbar, y Aarón diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, ahí están los estandartes, bajo las enseñas o insignias de la casa de sus padres. Alrededor del Mishkan de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente y después viene todas sus características, como se los dije. Al norte, Dan, Asher y Neftalí. Al sur, Rubén, Shimeón y Gad. Al este, Judá, Isaacar y Zabulón. Y al oeste, Efraín, Manashe y Benjamín. Y entonces así lo tenían que hacer como Elohim Yahweh se los había ordenado. Ahora, esto es también importante, porque muchas veces cuando la persona, a mí me tocó verlo sobre todo tanto en la Quejilá en Tehuacán como en la Quejilá aquí en California. Llegaba una persona y el ángel decía: siéntese aquí por favor. ¿Y yo por qué me voy a sentar ahí? Si yo no me quiero sentar ahí, yo me quiero sentar en otra parte, etcétera. No, pero mire, usted está más alto, usted es más bajito, o qué sé yo, por X o Y razón, para que deje ver al de enfrente, o por esto, por lo otro, etcétera. La razón que aquel que estaba encargado de sentar a los ajim, encargado de orden, precisamente, le daba la instrucción. Y entonces la persona: no, yo quiero sentarme donde yo me quiera sentar, no me van a decir dónde me voy a sentar. Y entonces ahí se veía el orgullo de la persona. Evidentemente la persona llega con orgullo, pero tiene que irse quitando todo eso con la ayuda del Todopoderoso Yahweh Sebaot. Evidentemente también, si la persona tenía alguna discapacidad o tenía un problema, etcétera, lo más correcto, en lugar de ponerse de rebelde, podría decirle a la persona: ¿sabe qué? Estoy enfermito y tengo ciertas necesidades especiales, etcétera, y ya se le asigna un lugar más de acuerdo a su necesidad, en lugar de ponerse en una mala actitud, en una mala disposición. Amén. Pero desde ahí se veía. Y es que Asher no se podía ir donde estaba Neftalí, Neftalí no se podía ir donde estaba Benjamín, y Benjamín no se podía ir donde estaba Judá. Es decir, no podían andar de aquí y allá, cada quien en su tribu, cada quien en su casa, en la casa paterna, cada quien. No se andaban revolviendo aquí, los de Judá por allá con Rubén, los de Rubén por acá, ya eran un ejad, eran una unidad, pero cada quien en orden. ¿Vamos bien, amados? ¿Seguimos, Hayot? Eso es algo muy importante también. Nosotros somos una quejilá. Nosotros somos una quejilá y somos parte de la misma quejilá. Pero tú no tienes que andar de casa en casa, aquí metiéndote de casa en casa, yendo de aquí para allá y allá y metiéndote en poder. Eso no, eso está reprobado delante de nuestro Abacadosh. El 100%, escuchen, vamos a decir, el 100% que una persona quiere andar de casa en casa, nada más chismorreando, nada más. ¿Qué haces? Nada. Y tú tampoco. Pues vamos a hacer nada juntos. ¿Y qué va a hacer nada? Pues yo tampoco voy a hacer nada. Vente a la casa a hacer nada juntos. El 100% de esas veces, la persona termina reprobándose. Termina mal. Termina mal. No.
Eso no es correcto, amados Sahim. Eso no es correcto. Aunque somos un mismo pueblo, aunque somos un ejad, cada quien tenemos que tratar en nuestra casa, con nuestra privacidad, con la privacidad que el Eterno ha dado, los asuntos que tenemos que tratar en el hogar. Y si yo como Roe, yo siempre le digo, como Roe yo no ando de metiche, a ver, ¿qué es tu casa? ¿Cómo está? A ver, ¿qué es allá o qué es acá? A ver, llévame a tu casa o cómo está. No. Si una dice, Roe, necesito consejería porque las cosas no andan bien en mi casa. Roe, necesito consejería porque pues realmente no sé llevar a mi familia, no sé llevar a una economía fuera de Shabbat, no sé llevar mis finanzas, no sé llevar mi matrimonio. Y bendito Yahweh Sebaot, si el Eterno me permite ser de bendición, adelante. Pero yo no voy a estar metiéndome en la casa de los Ajim, en la casa de las Ayot. No, el Eterno me libre de eso. Todos debemos en nuestro orden, en el orden que el Eterno nos ha dado, ir corrigiendo nuestra propia casa, ir corrigiéndonos las áreas que tenemos que hacer. Amén. Entonces aquí lo vemos claramente como cada quien, aunque eran parte del mismo pueblo de Israel, cada quien tenía que arreglar su casa. Y entonces los egipcios, sí, los egipcios ya habían sido sacados, bendito Yahweh, los leprosos, los inmundos, los que a este punto ya se habían sacado a todos los inmundos. Y los egipcios estaban, pues después del becerro de oro, la Erev Rab, toda la chusma, afuera. Pero siempre lo seguían. Recuerden esto, amados aquí, nunca lo olviden. Donde hay una verdadera quejilá de Israel, siempre va a haber un campamento de leprosos al lado. Siempre va a haber un campamento de leprosos. Donde hay una verdadera quejilá de Israel, siempre va a haber un campamento de leprosos al lado. ¿Cómo es eso, Roe? Sí, mira. Donde hay una verdadera quejilá de Israel, donde se guardan los mandamientos, se guardan los preceptos, se guarda la kedushá, se guardan los mandamientos de la Torá. Y de esa quejilá se dice, no, los inmundos, los chismosos, los mentirosos, los argüenderos, los que buscan pleito, los que buscan cabalá, los inmundos, los que quieren traer takanot, etcétera, tienen que ser corregidos, o si no se corrigen y purificados, si no son corregidos, no son purificados, si no quieren dejar su pecado, tienen que ser expulsados. Y entonces, ¿qué hacen los expulsados? Hacen su propia congregación, hacen su propio campamento de leprosos. Y donde están, como dice la Tanaj, gritando, leproso, 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 leproso. ¿Cómo? ¿Por qué dice gritando? ¿Por qué lo gritaban? Porque se ve a leguas que la persona tiene lepra. Se ve a leguas que la persona tiene odio, tiene inconformidad, le gusta la Shon Hara, se nota a leguas que la persona no es Kadosh. El orgullo le huele a distancias, su actitud, sus poses, sus cosas, sus gritos, sus maneras de ser, etc. Se notan a leguas. Se notan que la persona tiene resentimiento, odio, falta de perdón, etc. Y un montón de asuntos no resueltos. Un montón de asuntos no resueltos. Entonces, pues es evidente. Y entonces, así también como el leproso era evidente, iba gritando, soy leproso, así también. Y todos los inmundos se van ahí. ¿Para qué? Para seguir socializando, para seguir jejeje, jajaja. Y la persona puede tener kipa, puede tener talit, puede tener tzitziyot, pero la lepra la tiene adentro, en su cuerpo, en su alma. Pero se demuestra a través de su boca. Una persona puede taparse, así como todas las personas que se tapan, así como los árabes que se tapan, las mujeres árabes que se tapan hasta los ojos y puede que no se vean nada. Pero a través de lo que habla, aunque no se le viera la lepra por afuera, a través de su forma de hablar, a través de su forma de decir, a través de lo que habla, de cómo habla, etc., la persona demuestra que tiene lepra. La persona demuestra que tiene falta de perdón. La persona demuestra que tiene rencor. La persona demuestra que tiene odio. La persona demuestra todos sus traumas y frustraciones salen a través de su boca. ¿Vamos bien, amados Ajim, amadas Hayot? Aleluya, eso es muy importante. Eso es muy, muy, muy importante el entenderlo, el comprenderlo. Ya a este punto la Kehilá tenía que estar limpia porque ya estaba preparándose para entrar a la tierra de Israel. Recordemos, a este punto, a un año ya de haber salido de la tierra de Egipto, ya estábamos preparándonos, nuestro pueblo estaba preparando para marchar hacia Eretz Israel.
Entonces se tenía que hacer con excelencia, con limpieza. ¿Cuánto más ahora? Yo me recordaba en el 2019, durante la fiesta de Sukkot, como nuestro amado Roe, ¿se acuerdan, amados Sahim? Los que estuvimos ahí nos acordamos bien, y los que lo vieron a través del video, les recomiendo verlo. Sukkot 2019, la marcha de Sukkot 2019, como soldaditos, a marchar. ¿Por qué? Porque nos estamos preparando para entrar a la tierra de Israel. Estamos preparando para entrar a la tierra de Israel. Esa es nuestra esperanza, ese es nuestro anhelo. Bendito Yahweh Sebaot. En el verso 34, 2:34 dice: e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh, todas las palabras que Yahweh mandó a Moshe. Así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por familias según la casa de sus padres. Y de ahí viene también que se asocie a las tribus de Israel con los colores del pectoral del sumo Cohen, con las banderas y con los símbolos que tenían según las bendiciones que nuestro padre Jacob, nuestro padre Israel, le dio a los hijos de Israel, y por eso se asocian con ello. Y eran estandartes muy bonitos, preciosos, y bajo ese estandarte, bajo ese escudo, se identificaban los hijos de Israel. Estos son los descendientes de Aarón y de Moshe en el día que Yahweh habló a Moshe en el monte Sinai. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito; Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, Coanim ungidos, y los cuales consagrados para ejercer la Keuná. Pero Nadab y Abiú murieron delante de Yahweh cuando ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh en el desierto de Sinaí, y no tuvieron hijos. Y Eleazar e Itamar ejercieron la Keuná delante de Aarón su padre. Esto es importante por varios aspectos. Uno, porque en el libro de Levítico vimos este caso, vimos la muerte de Nadab y Abiú, que se dio precisamente durante la consagración, después de los 8 días, después de la Parashá Shemini, o durante la Parashá Shemini, después de los 8 días de la consagración. Por aquí empezaron su servicio, no lo hicieron bien, fueron removidos. Eso nos habla también de lo importante que es que nosotros hagamos las cosas. Si tú tienes un ministerio en la Kehilá, si tú tienes una responsabilidad en la Kehilá, hazla bien, hazla con excelencia, hazla de tal manera que sea agradable delante de Elohim, como está escrito en el Brit Hadashah, no como para el hombre, sino para Elohim. Durante muchos años que la Kehilá estuvo abierta, tanto en Tehuacán como aquí en Bakersfield, de Shabbat en Shabbat, habían Ajim encargados que tenían que mantener la menorá limpia, encendida, con aceite, etc. El área de servicio limpia, y todavía todo tiene que estar limpio y ordenado. Todo tiene que mantenerse en orden. Y si la persona, ya sea físicamente o espiritualmente, hacía las cosas mal, pues tenía que ser removido. ¿Cómo que físicamente o espiritualmente? Mira, físicamente tenía que tener la menorá, la persona limpia. Físicamente tenía que tener aceite. Físicamente tenía que tener las mechas. Físicamente tenía que encenderla al tiempo que se le ordenaba. Físicamente tenía que estar al tanto. Las mesas del Shabbat, aquellos que estaban encargados de las mesas del Shabbat, limpias, ordenadas, listas, preparadas para hacer todo lo que se tenía que hacer. El vino, el jugo de uva, el pan, el jala, etc. Eso era lo físico. ¿Qué pasaba muchas veces? La persona decía: no, pues yo hago mi ministerio excelentemente bien, ya por 1, 2, 3 años, 4 años he hecho mi ministerio excelentemente bien, la menorá limpiecita, los panes bien sabrosos, bien esponjaditos, etcétera, etcétera. El problema es que la persona se esponjaba también con levadura. Así como el pan se esponjaba, así también la persona se esponjaba con la levadura, y entonces espiritualmente se empezaba a corromper. Se empezaba a corromper. No estoy de acuerdo con el Roy Palacios en esto. No estoy de acuerdo con el Roy Elmer en esto. No, ya me enojé con el Roy Palacios porque por eso. Ya me enojé con el Roy Elmer por esto, con el otro, y aquí y acá. Ya no me pareció, ya no me gustó. Y entonces la persona empezaba, en lugar de decir, bueno, pero eso, lo otro, analizarse, examinar bien las cosas, aún pasar y decir: oiga, Roy,
esto, lo otro, platicar, hablar. No, la persona se empezaba a llenar de orgullo, de arrogancia. No, yo hago las cosas mejor que el Roe. No, yo hago mejor, yo oro más que el Roe, yo ayuno más que el Roe, yo me porto mejor que el Roe, o mejor que el Saquén, o mejor que este encargado de obra, o yo soy mejor que este, yo soy mejor que el otro, etcétera. Y entonces se le iba subiendo como les decía la otra vez, la espuma se le iba subiendo a la cabeza hasta que se derramaba y le salía todo el orgullo y no lo podía ocultar. Entonces espiritualmente se reprobaba. Y entonces, como Roe, a mí me tocaba, o a nuestro amado Roe, el doctor Javier Palacio Leo, allá en Tehuacán, o a mí aquí en la Quejila, en Bakersfield, o sea, decirle, ¿sabes qué? Tu actitud es incorrecta. Tu forma de actuar, tu prepotencia, tu orgullo, te estás comportando incorrectamente, y la persona se sentía ofendida y se sentía insultada. No, quítate lo orgulloso, quítate lo altanero. Sí haces sabroso, te queda sabroso el pan de Shabbat, sí prendes bien la menorá, sí le echas ganas, sí haces esto, sí haces lo otro, pero te estás llenando de orgullo por dentro. Te estás llenando de prepotencia, te estás llenando de soberbia, te estás creyendo el mejor que tus hermanos. Nadie te llega ni a los talones ya. Cuidado con eso. Cuidado con eso, cuidado con el orgullo, cuidado con la soberbia. Y entonces, si la persona recapacitaba, pedía perdón y seguía. Pero si la persona no recapacitaba, no es cierto, y se ponía peor, y su estado postrero era 7 veces peor que el primero. Y se volvía más rebelde, y más prepotente, y más orgulloso, y más malgenudo, y más enojón, y más gritón, y más amargado, y ya no se gozaba, y ya no disfrutaba, y ahora estaba triste y enojado. Desde ahí la persona tenía que darse cuenta, estoy mal, esto no es normal. Los frutos del Ruach HaKodesh no son el enojo, la arrogancia, el orgullo, la tristeza, la prepotencia. No, esos no son los frutos del Ruach HaKodesh. Esos son los frutos de tener un diablo hablándome al oído. Son los frutos de un demonio ahí atormentándome. La persona tendría que haberse dado cuenta de que el Ruach HaKodesh se había retirado de la persona por su forma de pensar, por su forma de actuar. Pero no lo hizo. Lo mismo le pasó a Korah y a sus seguidores, después lo vamos a ver. Porque recordemos que a partir de aquí, Korah, siempre les digo esto, a partir de todos estos momentos, Korah solamente estaba viendo, estaba observando, estaba buscando el momento para actuar. Estaba buscando el momento para actuar. Entonces, aquí es nosotros donde tenemos que tener en cuenta todo ello. Por eso los hijos de Israel, nosotros, en este caso los levitas, debemos de tener mucho cuidado que si servimos y el Eterno nos ha escogido, que sirvamos bien. Si tú tienes un ministerio, cualquiera que sea el ministerio, que lo hagas bien, con excelencia, sin orgullo. Si lo has hecho bien por 1 año, 2 años, 3 años, hazlo bien por 10, 20, 30, 40, 50 años, y aún en la Nueva Jerusalén por 1000 años, sigue haciéndolo bien. Sin orgullo, sin prepotencia. Si el Eterno te ha puesto una responsabilidad en tus manos, llévala bien en tus hombros, como lo vamos a ver aquí en la Tanaj. Llévala bien, con una buena actitud, con una buena disposición, con una sonrisa en el rostro, con gozo, con alegría. Veíamos que ayer que decía el Eterno, se fastidiaron de mis mandamientos, se fastidiaron de mis ordenanzas, se les volvió una carga pesada por llevar. Y eso viene precisamente cuando la persona se vuelve orgullosa, se vuelve prepotente, se llena de orgullo, y entonces se le hace poca cosa a su ministerio. No, mi ministerio es poca cosa, yo debería hacer otra cosa mayor. O yo tendría que, o está mal o está mal el otro, y todo está mal, menos yo. Cuidado, ahí también tenemos que examinarnos. Después de ello empieza a decir la Tanaj en el 5, y Yahweh habló a Moshe diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví, y hazle estar delante del Cohen Aarón para que le sirvan. Ahí subráyale, para que le sirvan. La función de los levitas es servir. La función de los levitas es servir. Nuestro amado Ruel, el doctor Javier Palacio Luis, nos ha servido a través de los años, a través de ministraciones, de día, de noche, administración tras administración, constancia, en organización, en fiesta, en hablar personalmente con las almas,
en las ministraciones, etcétera. Los diferentes roim, los diferentes akenim en diferentes partes del mundo lo han hecho, lo hemos hecho de la misma manera. A eso fuimos llamados a servir. Por eso, cuando vemos la comparación entre el número de levitas y cuando vemos la comparación del número de los hijos de Israel, vemos que también se cumple la palabra y más los Kohanim. Cuando vemos la cantidad de los Kohanim, que después de la muerte de Nadab y Abiú solamente quedan Itamar y Eleazar, entonces vemos que quedan 2 más Aarón, 3, prácticamente para servir a los millares de Israel. Por eso dice nuestro Adón Yahshua HaMashiach que oremos, que mande más obreros a su viña, porque la verdad la labor es mucha y los obreros son pocos. Por eso dice la Tanaj, orad al Adón de la mies que mande más obreros. Bendito Yahweh Sebaot. Es parte de las tefilot que tenemos que hacer también. ¿Para qué? Para que como cuerpo de Mashiach y ordenados sirvamos a Elohim Yahweh Sebaot, a la Kehilá de Israel y a las naciones. Medita en tu corazón, amado. Si tú eres nuevecito, qué bueno, vas aprendiendo todo eso, me da mucho gusto. Algún día crecerás, madurarás y tú también servirás en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach bajo las órdenes del Mashiach Yahshua. Si tú ya tienes tiempo en la Tanaj y no tienes un ministerio, no haces nada, literalmente no haces nada, nada más lees la Biblia, te conectas, te sientas y no participas activamente de una manera o de otra. Nuestro amado Roy nos comentaba, hay que en la Kehilá, en Tehuacán, aunque está cerrada, muchos ahí van turnadamente en orden de una manera y de otra a hacer limpieza, a hacer mantenimiento, a hacer diferentes faenas para exaltación del nombre bendito del Eterno, porque ahí está el Sefer Torah, ahí está el nombre bendito del Eterno, desde ahí se ministra la palabra del Eterno también. Entonces ese lugar requiere servicio. La gente se preocupa de darle servicio a su carro, le preocupa de darle servicio, mantenimiento a su casa, la persona le preocupa de darle servicio a las cosas que perecen en este mundo. Muchas veces la persona no se ocupa de dar servicio al pueblo de Israel, al pueblo del cual pertenece. Aún los goyim dicen servicio militar, servicio a la comunidad, servicio comunitario, etc. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos, ¿nosotros tenemos parte de ese servicio de una manera o de otra? Si es así, qué bueno. Sigue así mejor y que el orgullo no se te suba. Y si no, yo te invito en este día, en este momento, acercándonos ya a la hermosa fiesta de Shavuot, porque para eso el Eterno dio su Torah, y para eso el Eterno nos dio su Torah al pueblo de Israel, y por eso nos llamó un pueblo de Kohanim, y por eso nos rescató a través de la sangre preciosa del Mesías Yahshua, para que ahora podamos servirle a Él, y podamos buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y les podamos instruir en su bendita Torah, podamos bendecirles, podamos orar por ellos, podamos instruirles, dándoles buen testimonio y a través de las enseñanzas de la Torah. Amén. Aleluya. Te invito a que sirvas a Elohim Yahweh con todo tu corazón. Te invito a que sirvas a tu pueblo Israel con todo tu corazón, a la Kehilá a la que tú perteneces, a la Kehilá Gozo y Paz. Si estás en Tehuacán, con todo tu corazón. Si estás en Argentina, si estás en Florida, si estás en cualquier otra de las Kehilot en México, etc., con todo tu corazón, está disponible, está en comunicación, tiene una buena actitud con tu roe, con tu saquén, con tu encargado de obra. Está disponible, amado roe, ¿en qué puedo servir? ¿Qué se necesita hacer? ¿Hay que repartir? ¿Qué hay que hacer? Y hacerlo con mucha alegría, con mucho gozo. De esa manera, guiados todos por el Ruach HaKodesh y sujetos a autoridad, el Eterno nos sigue usando para alcanzar almas. Muy pronto va a haber más tevilot. El día de mañana, primeramente, el Eterno habrá tevilot. Hay varones que van a entrar muy pronto a la Brit Milá. Hay almas que quieren hacer teshuvah, que quieren aprender a guardar la Torah. A pesar de que el mundo como está, todavía el Eterno, a través de su palabra, Él sigue haciendo su obra a través de su Ruach HaKodesh. Y en este Shavuot, ahorita que está por venir, o si ya pasó, Él da de su Ruach HaKodesh y nos equipa para servirle y para alcanzar almas para Yahshua. Amén. Aleluya.
Bendito Yahweh Sebaot. Cierra tu Tanaj, cierra tus apuntes, amado Aj, amada Jot. Toda Rabá Abba. El Eterno es bueno, el Eterno es bueno. Bendito Yahweh Sebaot. Ahí en tu lugar, vamos a orar. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, bendito eres Yahweh nuestro Elohim del universo, que nos apartas con tus preceptos, con tus mandamientos, Abba, y que nos permites estudiar tu palabra. Abba, hemos oído tu palabra, hemos leído tu palabra, hemos visto que tú estableciste orden en medio del desierto, Abba. Tú le diste órdenes a Moshe que hiciera con Aarón y ellos los cumplieron rápidamente. Tú instruiste a tu pueblo, le diste límites a las tribus, les diste límites a las autoridades de los hijos de Israel. Tú estableciste el orden dentro de tu campamento y aún lo estableces, Abba. Abba, permítenos comprender cada uno de estos puntos que entren en lo más íntimo de nuestra mente, en nuestro corazón, Abba. Que tu palabra entre en lo más íntimo del pensamiento, a lo más íntimo del espíritu que has puesto en nosotros, Abba. Y que dé frutos a través de obras conforme a tu bendita Torah. Abba, te damos toda Rabá por la vida de nuestro amado héroe, el doctor Javier Palacio Elorio, que así como Rab Shaul comentó, aunque físicamente en este momento no está con nosotros, en el Ruach, en el Espíritu, en el Ruach HaKodesh de Elohim, Él nos sigue ministrando a través de las enseñanzas que tú nos has dado a través de Él. Abba, te pedimos por Él, restaura su salud, Abba, desde su cabecita hasta sus pies, Abba, para que pronto, no tan solo espiritualmente, pero también físicamente, pueda seguir instruyéndoles en tu bendita Torah. Abba, te damos toda Rabá por tus Melem Kadoshim, por tus palabras santas, y te pedimos, Abba, que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, nuestras hijas y las hijas de nuestras hijas, las atesoren en su corazón por siempre, Abba. Beshem Gadol Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen, ¡Aleluya! Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Yahshua HaMashiach vive. Aleluya. 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 Lech le'eter Rahim Yahayot. Que Elohim Yahweh les bendiga y les guarde, amados aquí, amadas Hayot. Aleluya. Toda Rabá Abba. Aleluya, amados ají.